En 2022 viví uno de los cambios más grandes de mi vida. Dejé la universidad en busca de un sueño. Mi novia me dejó. Y por coincidencia, mi familia llevaba un mes de viaje en otro país. Fue entonces cuando conocí la soledad. Desde niño siempre estuve rodeado de gente que me quería. Si mis papás salían de fiesta, me dejaban con mis abuelos y al ser el primer nieto, fui el consentido por muchos años. Claro que a veces estaba solo, pero nunca me sentí así. A mis 6 años nació alguien que cambiaría mi vida. Con él conocí el amor verdadero. Siempre estuvimos juntos. Me abrazó en mis momentos más difíciles y yo lo animé en sus conflictos internos. Nos cuidábamos las espaldas. Haré un pequeño inciso aquí. Aunque hace mucho que no lo veo como otra cosa más que un hermano, en realidad es mi primo. Nuestras madres son gemelas, por eso siempre estuvimos juntos los fines de semana. No compartimos casa ni cuarto, pero crecimos lado a lado. Y por supuesto, él tuvo que enfrentar desgracias sin mí, así como yo pasé llantos sin él. Aquella semana en la que todo se fue al carajo, básicamente, no me dolió dejar la escuela, pero quienes lo han hecho saben que es una decisión difícil. La familia, incluso sin querer, te juzga, das lástima o peor, decepcionas. Y aunque estuviera firme en mi elección, el peso de todo eso era innegable. Pasaron los meses. La depresión, el cansancio de trabajar para juntar dinero, las desveladas para cumplir esa meta por la que tomé decisiones tan radicales, todo empezó a pesar. Y lo peor, ver que nada avanzaba. Fue abrumador, fue desolador. La soledad me atrapó sin que me diera cuenta. Nadie nace en ella, pero es como un vicio, te arrastra lentamente, y cuanto menos lo esperas, ya estás sumergido. Salir de ahí es complicado, a veces aterrador. La falta de apoyo desmotiva, no ves una mano de rescate, pero la soledad es un espacio ambiguo. Puede ser refugio o condena, elección o imposición. Es el silencio que se siente más fuerte cuando se apagan las voces externas y quedamos a solas con nuestros pensamientos. A veces pesa como una ausencia insoportable y otras veces libera, permitiéndonos encontrarnos sin interferencias. Puede ser la pausa necesaria para entendernos o el vacío que grita por compañía. Como decía Sartre, si te sientes solo cuando estás solo, estás en mala compañía. Porque al final, la soledad no es la falta de otros, sino la relación que tenemos con nosotros mismos. La soledad puede sentirse como un peso inamovible, una sombra constante que nos sigue sin darnos tregua. Sin embargo, a veces se nos presenta de formas diferentes en los videojuegos, como un escenario donde el jugador no está solo, pero sí lo está emocionalmente. La soledad, al igual que la vida misma, no es algo que simplemente se atraviesa, es un proceso que nos moldea, que nos transforma, nos lleva a un rincón profundo de nuestro ser y nos permite, aunque dolorosamente, descubrir quiénes somos realmente. En Outer Wilds, un juego que al principio parece ser un simple viaje espacial lleno de curiosidades, pero que al sumergirnos en sus misterios, descubrimos que su mayor reto es la solitaria exploración de un universo donde la respuesta a todo está siempre a un paso de ser comprendida, pero nunca completamente alcanzada. El protagonista, un astronauta perdido en un bucle temporal, está solo en el vasto cosmos, pero no solo físicamente, sino también en su viaje interior. La soledad aquí no es solo la ausencia de compañía, es una constante reflexión sobre el destino, la mortalidad y la búsqueda de la verdad, un tema que se entrelaza con lo que nos sucede en la vida real. Buscamos significado, respuestas que nunca terminan de llegar, pero es en esa búsqueda donde nos encontramos con nosotros mismos. A medida que seguimos navegando por el universo, entendemos que la soledad puede ser tanto la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, como la que nos arrastra a la desesperación. Pero lo que nos hace seguir buscando, a pesar de saber que el ciclo se repetirá, es la esperanza de que, al final, tal vez encontremos algo más profundo que la soledad misma, la paz de aceptar nuestra fragilidad.
La soledad no siempre se manifiesta como el abandono físico o la ausencia de compañía. A veces es el encierro de una realidad que no podemos controlar. En Alan Wake 2 nos sumerge en este tipo de soledad, aquella que se enrosca en la mente, que distorsiona la percepción y que nos hace dudar de lo que es real. Aquí, la dualidad entre el escritor atrapado en el oscuro abismo de su propia historia y la detective que busca respuestas en un mundo que se desmorona, construyen una narrativa donde la soledad no es solo un estado, sino una fuerza que moldea la realidad. Alan Wake ha estado solo durante más de una década, prisionero en el lugar oscuro, un espacio donde las reglas de la realidad están sometidas a la lógica del horror y la escritura. Pero su soledad no solo es física, es existencial. En un lugar donde los pensamientos se vuelven materia y las palabras son tan peligrosas como las sombras, Alan está atrapado en una espiral de incertidumbre. Nadie puede escuchar su voz y ni siquiera él está seguro de si sigue siendo el mismo. Por otro lado, Saga, la detective que investiga una serie de asesinatos en Bright Falls, enfrenta una soledad diferente, la de la incomprensión, rodeada de un pueblo donde la normalidad se desgarra poco a poco, con pistas que la arrastran a un misterio que desafía la razón. Ella también queda atrapada en un laberinto donde la compañía humana se vuelve irrelevante frente a la vastedad de lo desconocido. Y lo que hace este juego es representar magistralmente la soledad como un proceso de alineación. Alan no solo está aislado del mundo, sino de sí mismo. La naturaleza del lugar oscuro lo obliga a reescribir su historia, a intentar dar sentido a su propia existencia mientras las sombras deforman su identidad. ¿Cuánto de lo que recuerda es real? ¿Cuánto ha sido alterado por el horror de este espacio? Este juego lleva el concepto de la soledad un poco más allá, la convierte en una prisión de la identidad. En el lugar oscuro, Alan es tanto un prisionero como su propio carcelero. La soledad aquí no es solo una ausencia de otros, sino una fragmentación del yo, un desmoronamiento de la línea que separa al escritor de su historia. La soledad también se manifiesta en el miedo a ser olvidado. Alan ha pasado años tratando de encontrar una salida, pero el mundo exterior ha seguido adelante sin él. Su esposa, sus amigos, la gente que conoció, siguen recordándolo. Y si logra escapar, ¿seguirá siendo el mismo o solo una sombra de lo que llegó a ser? En cambio, Saga enfrenta una soledad distinta, la de no poder confiar en la realidad misma. Cuando la frontera entre lo real y lo escrito se difumina, la conexión con los demás se vuelve frágil, como compartir una verdad que desafía la razón, como no sentirse completamente sola cuando lo que experimenta parece pertenecer a otro plano de existencia. Alan Wake 2 nos demuestra que la soledad no es solo el aislamiento del mundo, sino la disolución de la identidad, la imposibilidad de confiar en nuestros propios recuerdos. Tanto Alan como Saga caminan por un laberinto donde la realidad se reescribe a cada paso, donde la compañía humana no basta para disipar la sensación que están perdiéndose en sí mismos. La verdadera pregunta que deja el juego no es si podrán escapar de su situación, sino aún si quedará algo de ellos cuando lo hagan, porque la soledad no es solo estar atrapado en un lugar oscuro, a veces es darse cuenta de que ya no sabemos quiénes somos. What Remains of Edith Finch es una historia que explora la soledad desde una perspectiva un poco más reflexiva, no solo en el presente de Edith, nuestra protagonista, sino a través de toda su familia. El juego se presenta como un recorrido por la casa familiar de los Finch, donde Edith, la última sobreviviente de su linaje, explora las historias de su familia a medida que descubre las tragedias que los han marcado. A lo largo de la narrativa, los jugadores conocen las vidas y las muertes de diferentes miembros de la familia Finch, cada uno con una historia única. El tema central del título es la muerte, pero también la soledad que trae consigo. A través de los relatos de cada miembro de la familia, podemos ver cómo la soledad no es solo una experiencia individual, sino algo que se transmite a lo largo de generaciones. Cada miembro de la familia enfrenta la muerte de una manera diferente, pero la constante en sus vidas es la ausencia de lo que una vez fue, la soledad que acompaña la muerte de seres queridos. La casa está impregnada de esa soledad, cada rincón está lleno de recuerdos, pero también de vacíos que nunca podrán ser llenados.
La soledad en el juego se siente como una soledad compartida. Aunque Edith está sola en el presente, al caminar por la casa ella encuentra pistas que la conectan con sus ancestros, y mientras lo hace, comienza a comprender que la soledad de su familia es algo que ha sido transmitido de generación en generación. La forma en que el juego mezcla la exploración de la casa con historias de vida y muerte crea una experiencia que refleja cómo la soledad no solo es una ausencia de contacto social, sino también la ausencia de entendimiento, de un cierre emocional con el pasado. Cada historia dentro del juego tiene un tono y una atmósfera única, pero todos tienen los relatos de un denominador común: la soledad que se siente al perder algo irreemplazable. Desde la historia de Molly Finch, que experimenta un mundo fantástico en su imaginación antes de morir trágicamente, hasta la de Bárbara, que busca ser escuchada en medio del olvido. Cada miembro de la familia enfrenta su propia forma de soledad, pero lo que hace tan impactante este título es que la protagonista se da cuenta de que, aunque su familia ha vivido entre tragedias y ausencias, no están realmente separados. Edith empieza a comprender que la soledad puede ser una ilusión, que el recuerdo y el legado de aquellos que fueron pueden seguir vivos, y que el amor y las historias nos mantienen conectados más allá de la muerte. El final es un recordatorio de que aunque la soledad puede parecer aplastante en momentos de pérdida, la conexión humana nunca se pierde del todo. La historia de Edith es una aceptación de esa soledad, pero también un reconocimiento de que cada uno de nosotros tiene un legado que compartir, un impacto que dejar, aunque sea en la memoria de los demás. La lección de este juego es que la soledad puede ser dolorosa, pero al mismo tiempo es parte de lo que nos hace humanos, los que nos permite conectarnos con los demás, incluso cuando ya no están. Cada uno de estos juegos nos muestra una cara distinta de la soledad. En Alan Wake 2 nos presenta la soledad como una prisión de la mente y la identidad. En Outer Wilds nos hace reflexionar sobre la soledad en la búsqueda de significado en un universo diferente. Y en What Remains of Edith Finch nos muestra la soledad como un legado, una carga emocional que se transmite a través de las generaciones. Nos ofrece una reflexión sobre la soledad, pero también nos enseña que a pesar de ser una experiencia humana universal, su significado y su impacto son profundamente personales. No importa si estamos viajando por el espacio, atravesando ciudades malditas o explorando una casa llena de recuerdos, la soledad siempre nos impulsa a algo más profundo, al reconocimiento de nuestra humanidad. Nos recuerda que no estamos solos en nuestra experiencia de sentirnos solos. La diferencia radica en cómo elegimos enfrentarlo, como un obstáculo que debe ser superado o como una oportunidad para descubrir, sanar y crecer. Al final, la soledad no es simplemente un estado que se puede abandonar o evitar, es una parte integral de lo que somos. No hay una forma única de vivirla, y no todas las personas se enfrentan a ella de la misma manera. Algunos se refugian en ella, otros la temen, y otros la transforman en su motor para seguir adelante. Lo importante es entender que cada camino es válido, el proceso de aprender a vivir con nuestra soledad, de entender que no siempre tiene que ser un enemigo, sino que también puede ser un espacio de introspección y autocomprensión. Es lo que realmente define nuestra relación con ella. La soledad no se trata de la ausencia de otros, sino de la oportunidad que nos da para estar en paz con nosotros mismos, para escuchar nuestras propias voces en un mundo que siempre está lleno de ruido. La soledad es, en última instancia, una conversación que tenemos con nuestro ser más profundo, y cómo todo proceso humano es complejo, doloroso, pero también liberador. Y como en los videojuegos, cuando entendemos que nuestra experiencia de soledad es única, podemos encontrar en ella un propósito, el de ser más completos, más humanos. Si has llegado hasta aquí, me alegraría mucho que lo compartieras y comentaras qué tipo de temas te gustaría que hablase en el futuro. Muchas gracias por verme, así que nos vemos en la próxima semana en In Case I Don't See Ya. Good afternoon, good evening and good night. Adeu, nois.